Dios te bendiga una vez más. Bienvenidos sean todos a su programa Desde un Corazón Pastoral en la faceta de discipulado. Discipulado en sus huellas es el programa que te estoy trayendo todos los miércoles a las 7 de la noche, una hora contigo, trayéndote un discipulado sistemático bajo el programa Aprende. Aprende es un programa diseñado por las Asambleas de Dios y con un app para poder seguir unas verdades fundamentales de nuestras doctrinas, y yo estoy compartiéndola contigo en esta serie, en la cual hoy estamos en la sección número 4, terminando el grupo de lo que es la Biblia. ¿Por qué la Biblia es relevante para mí? Y estoy bajo el programa Aprende Adultos. Ese es el programa que estamos llevando hoy. Nuevamente es un programa diseñado por las Asambleas de Dios. Para ti, para mí, me alegra que estés conmigo en esta hora, me alegra a los que se conectarán, me alegra a aquellos que verán la serie y seguirán conmigo. Quédate conmigo por una hora y estaremos explorando la Biblia, por qué es relevante para mí. En la sección número 4, en particular, estaremos hablando de la Biblia es mi arma. La Biblia es mi arma y quiero hablar contigo rápidamente de este tema. Bienvenidos sean todos en esta hora. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Estoy maravillosamente contento de que Dios me haya dado la oportunidad de servir a esta comunidad. Bueno, hoy queremos nuevamente seguir con estas bases fundamentales y que se convierta esto en un estudio para que en algún momento alguien pueda volver a repetir esto y quedárselo en su corazón. Sección número 4, Aprende, del volumen número 1 de esta serie Compromiso Bíblico o Bible Engagement. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, según 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Nuestra educación a menudo influye en nuestras perspectivas de la Biblia. Para algunos, la Biblia es ese libro de gran tamaño que permaneció cubierto de polvo sobre la mesita de la sala. Para otros, es solo un libro de buenas costumbres y sugerencias, o aún peor, de leyes anticuadas destinadas a impedir que nos divirtamos. Pero la verdad es que la Biblia es la palabra viva de Dios. A través de ella, Dios habla a aquellos que la escuchan y proporciona guía y corrección. Nuevamente, según 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17. A veces, la Biblia nos da esperanza y aliento, tiene el poder para transformarnos. Al examinar la relevancia que tiene la Biblia para nuestra vida hoy, una pregunta que tal vez tengamos que responder sea: ¿de qué manera debo usar la palabra de Dios como un arma? Precisamente ese es el tema de esta hora a través de esto, la Biblia como un arma. Cuando eras niño, nuevamente, hago preguntas porque es parte del currículo, y si quieres acompañarme, te puedes hablar conmigo, te doy la herramienta para que puedas conectarte conmigo y seguir la secuencia conmigo. Pero pregunta, cuando eras niño, ¿solías seguir las reglas o desafiabas los límites? Cuando eras niño, ¿seguías reglas o desafiabas los límites? Es una buena pregunta. Hay algunos de nosotros que podemos decir, ¿sabes qué? Yo me comportaba bien. Yo seguía los límites, yo me mantenía derechito, mis padres eran muy exigentes y yo no rompía ni un plato. Pero hay algunos que yo conozco que de verdad rompían no solamente un plato, sino la vajilla completa. Siempre estaban al borde del límite. ¿Alguna vez te preguntaste cómo habría sido el crecer como Jesús? Piénsalo. El Hijo de Dios, totalmente humano, pero además totalmente Dios. Podemos dar por sentado que crecer habría sido difícil para Él. Pensar los pensamientos correctos y tomar las decisiones justas habría sido pan comido. Es fácil asumir que, ya que Él nunca pecó, que nunca experimentó la tentación. Pero eso no es verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 5 nos dice claramente, 15 nos dice claramente esto: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Definitivamente, cualquier tipo del cual hoy nos enfrentamos, aunque diferente al que enfrentó Jesús, Él se enfrentó a esas tentaciones también. Así que la realidad es que
como Jesús era plenamente humano, experimentó las mismas tentaciones y las emociones con las que lidiamos hoy. Veamos cómo usó Jesús la Biblia como un arma para vencer sus tentaciones. Quiero mostrarte ahora este video para que consideres mientras lo ves estas preguntas. ¿Has pensado alguna vez acerca de la Biblia como un arma? ¿La usaste así contra la tentación? Pues quiero presentarte en esta hora este video y compartir contigo este video para que podamos seguir hablando acerca de esta verdad. Vamos a ver por aquí. Quiero compartirlo contigo y regreso contigo en esta hora. La Biblia es mi arma. Tal vez esto suene raro para ti, un libro que es un arma. Sabemos lo que significa acumular armas. Personalmente muchos lo hacen, también lo hacen los gobiernos. Según los historiadores del siglo pasado fue una carrera armamentista, hemos acumulado un arsenal de armas tan grande que el solo poseerlas es suficiente para impedir una guerra. Ponemos mucha confianza en lo que hemos acumulado. Las armas inspiran un sentido de protección y defensa. Por eso es interesante que al leer la escritura, esta se describe a sí misma como una espada, un arma, una hoja de doble filo más afilada que cualquier otra en el mundo. Pero esta espada bíblica no es solo para la defensa. La escritura dice que penetra el corazón humano, separa la verdad de la falsedad. No hiere al enemigo, sino que atraviesa los pensamientos y las intenciones. Solo quien ha experimentado su filo sabe bien cómo usarla. La escritura es primero un arma contra el pecado que contamina nuestra vida y segundo, un arma contra el enemigo que quiere confundirnos y atraparnos con sus mentiras. La Biblia es un arma porque revela la corrupción del pecado con la luz de la verdad, hace retroceder las tinieblas. Hay una razón de que Jesús respondiera a las mentiras de Satanás, no con la fuerza física, sino con palabras de las Escrituras. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, él respondió con porciones memorizadas de la Escritura. El arma que Cristo utilizó no fue el poder o la violencia, sino las palabras de su Padre, la verdad. Las Escrituras dicen, y cada vez el tentador se retiraba. La razón por la cual estudiamos y memorizamos las Escrituras no es para impresionar a los amigos o presentarnos como espirituales. No memorizamos la palabra de Dios para mostrar nuestro progreso espiritual. Lo hacemos porque lo necesitamos. No es trivial, no es solo novedad, no es repetitiva. La palabra es su poder. La recibimos para vivirla. Sabemos que la necesitamos. Es una carrera armamentista. El cúmulo de mentiras de nuestro enemigo se enfrenta al arsenal de verdades del Evangelio. La Biblia es nuestra arma para abrirnos camino a través del engaño y las mentiras. En realidad la pregunta es, ¿qué táctica estás usando para sobrevivir? ¿Qué estás almacenando? ¿A quién acudes cuando eres atacado? ¿En qué has puesto tu confianza? La Biblia es tu arma. Arma. ¿La Biblia es tu arma? Esa es una buena pregunta para hacer hoy. Y de eso estoy hablándote hoy particularmente a través de esta sección Aprende Adultos, particularmente la sección número 4 del volumen número 1. La Biblia es mi arma. Quiero enfatizar lo que siempre he enfatizado en estas 4 secciones, en qué creemos, hablando acerca de la Biblia. Nosotros creemos que las escrituras de toda la Biblia son verdaderamente inspiradas por Dios. No solo las ideas fueron inspiradas, sino que hasta la elección de las palabras fue inspirada cuando los escritores originales eran movidos por Dios para escribir lo que Él quería que ellos dijeran. Por tanto, creemos que las escrituras son 3 cosas. Hemos dicho, número 1, que es la palabra de Dios y una manera en la que Él se revela a nosotros. Número 2, son infalibles. Todo lo que enseñan es verdad, fidedigno y no fallará. Y número 3, que es la guía divina y autoritativa de nuestra fe, creencia y manera de vivir. ¿Por qué es importante esta doctrina? Si no estamos de acuerdo con la noción de que toda la escritura es inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16,
y que por tanto es infalible y tiene autoridad, no tenemos una norma objetiva sobre la cual basar nuestra vida. En vez de tener una guía fija y confiable, todo se vuelve relativo e incierto. Sin embargo, como Dios no cambia, según Santiago 1:17, podemos estar seguros de que su verdad también permanece firme e imperecedera a través del tiempo, las generaciones y las culturas. Definitivamente nosotros creemos que la Biblia es poderosa, la Biblia es palabra de Dios, y hoy quiero hablarte de la Biblia como una arma. Sí, ¿y cómo escuchaste? ¿Cómo tú utilizas la Biblia? Pues desde el principio, en el comienzo del Evangelio, vemos cómo nos demuestra el Señor, cómo utilizó la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que existía en aquel momento para herramienta de defensa. Y yo quiero compartir contigo esta verdad. Después que Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo lo guió al desierto para orar y ayunar. Al llegar a 40 días sin comer, es probable que su cuerpo estuviera débil y su estómago rugiera de hambre. Ese fue el momento exacto que eligió Satanás para aprovecharse de él. Satanás, también conocido como el diablo, es el enemigo malvado de Dios, de su pueblo y de todo lo que Dios ha declarado bueno. Satanás obra como nuestro acusador y tentador y está al mando de un ejército demoníaco que tienen las mismas metas. Satanás esperaba seducir a Jesús para que decidiera abandonar su ministerio futuro. Siendo enteramente Dios, Jesús pudo echarlo con facilidad del desierto. En vez de eso, Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñarnos, cómo combatir las tácticas del enemigo y vencer la tentación. Jesús nos dio ejemplo de cómo usar la Escritura como nuestra arma para que podamos también experimentar la victoria sobre nuestro enemigo. Claramente vemos cómo Jesús lo hizo, y esto lo encontramos en el principio de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 4, y dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces, me quedo hasta el versículo 4 porque exploraremos los siguientes versículos. Dios creó nuestro cuerpo para que necesitara comida para vivir. Dios nos dio el deseo de comer. El diablo quería quería en aquel momento de Jesús y quiere hoy todavía usar nuestros deseos naturales para sacar ventaja. Pero nota cómo Jesús respondió. Él citó una escritura, escucha bien, no al azar, una escritura citada en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, donde dice de esta manera: sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Él cita palabra de Dios que se encontraba evidente como evidencia para en ese momento de la historia. Declaró que su dedicación a Dios era más importante que cualquier necesidad física. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que el diablo esperó a que Jesús tuviera hambre para tentarlo? ¿Por qué tú crees que pasó eso? Porque yo quiero contestar por ti, porque definitivamente en el momento más débil es cuando el enemigo viene a atacar. El enemigo conoce, ¿verdad? Tiene ojo sobre nosotros y sabe por la experiencia del trabajo con la humanidad por siglos de siglos, sabe que el momento más claro, más efectivo que ha sido probado es en el momento de la debilidad. Él quiso tentar, lo tentó a Jesús después que él pasó los 40 días cuando declara que tenía hambre. Pregunta: ¿eres vulnerable a la tentación en ciertos momentos de tu vida? Si es así, ¿cuándo? ¿Cuándo tú crees que eres más vulnerable? Definitivamente sigue la pregunta a la pregunta anterior. Soy vulnerable cuando me siento más débil. Cuando en circunstancias
que me suceden en la vida me afectan mis emociones, me afectan mi vida, me afectan mi entorno, y en ese momento creo que soy vulnerable a las tentaciones del enemigo. Definitivamente. Soy vulnerable cuando no estoy claro en la palabra de Dios para defensa. Soy vulnerable cuando me siento acosado, y eso lo conoce el enemigo. Ahora, yo quiero hablarte, ¿verdad?, cómo la Biblia es nuestra arma. Pues la Biblia vence los deseos egoístas. Escúchame, la Biblia vence los deseos egoístas. La palabra de Dios vence los deseos egoístas. Lucas, entonces, sigue el texto. Lucas capítulo 4, del 5 al 8, sigue diciendo la historia. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Alabado sea el Señor, y sírvelo solo a Él. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Dame un momento aquí y sírvelo solo a Él. Se me fue aquí por el momento el texto que tengo contigo y que estoy trabajando contigo, pero vuelvo contigo aquí. Alabado sea el Señor. Y síguelo solo a Él. Déjame seguir por aquí. Estoy por aquí. Esto, cualquier cosita uno lo toca y por ahí se nos va. Alabado sea el Señor. Y síguelo solo a Él. Gloria a Dios. Qué bueno que estás conmigo. Qué bueno que sigues conmigo. Estamos todavía en 4, 5 al 8. Y dice: Jesús le respondió, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. No toda oportunidad de ascenso proviene de Dios. Jesús advirtió a sus discípulos que ganar todo lo que este mundo ofrece es inútil si es a expensas de su relación con Él. Marcos 8:36 lo dice de esta manera: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Sin embargo, en esos momentos de oportunidad, no solemos hacer una pausa para considerar que el enemigo puede estar tentándonos. Hasta Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado de esta manera. ¿Qué ves? Preguntas. ¿Qué ves que las personas priorizan por encima de su relación con Dios? Fíjate el texto, el ejemplo del texto. Se le fue presentado a lo que él vino a conquistar, quote unquote, algo que ya era de él, pero el enemigo creía que tenía el control de todas las cosas. Él quería tronchar el camino para lo cual fue Jesús enviado. Y en ocasiones nos vemos tentados a ganar tantas cosas. Y en esa tentación de ganar todas estas cosas, priorizamos cosas primero que Dios. Priorizamos cosas antes que Dios. Y cortamos una relación íntima con Dios porque ponemos a otras cosas primero que Dios. Y nos enseña la palabra que Jesús tuvo este tipo de tentación. Una tentación de querer pensar en mí nada más que en mí, en ser egoísta. Y ese egoísmo produce un despegue de tener a Dios como primero. El diablo tentó a Jesús para que cambiara su devoción a Dios por el poder y la fama del mundo. Oh, cuánta gente definitivamente por querer obtener fama, por querer obtener posición, por querer estar primero, por querer ganar dinero, por querer tener lo mejor de lo mejor y siempre estar en el tope, definitivamente ponen su prioridad en estas cosas, en los afanes de la vida, y dejan a Dios a un lado. Pero Jesús no estaba interesado. Una vez más, se enfocó en la palabra de Dios para callar al diablo. De inmediato citó Deuteronomio 6:13, cuando dice: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. Jesús recordó al diablo que la Biblia es clara: solo Dios es digno de adoración. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesús en el principio de su ministerio? Utilizó la palabra como arma. Él utilizó la palabra como un arma. Fue tentado, sin embargo, ¿cuál fue su defensa? La palabra de Dios. ¿En qué área de tu vida debes ser más cuidadoso para no levantar otras cosas por encima de Dios? ¿En qué área, vuelvo y pregunto, en qué área de tu vida debes ser más cuidadoso para no levantar estas cosas por encima de Dios? Yo te invito a que analices tu situación actual y comiences a analizar
¿En qué tú invierte más tu tiempo? ¿Qué énfasis le das a las cosas de tu entorno, de tu vida ahora mismo? ¿Para ti es más importante el dinero? ¿Para ti es más importante tu trabajo? ¿Para ti es más importante tu matrimonio? ¿Para ti es más importante tus hijos? Y cuando digo más importante que tu relación con Dios. Y la relación con Dios se manifiesta de muchas maneras. A Dios hay que darle la totalidad, a Dios hay que darle el completo, porque Él es quien nos provee la felicidad de la vida. ¿Cómo entonces no tenerlo a Él primero? La Biblia definitivamente nos ayuda a vencer los deseos egoístas. ¿En qué también nos ayuda la Biblia? La Biblia vence el engaño. ¿Escuchaste? La Biblia vence el engaño. Seguimos en este texto cuando es la historia de cómo Jesús se defendió de la tentación utilizando la Biblia como arma. Lucas 4, versículo del 9 al 13, entonces sigue diciendo: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, alabado sea el Señor, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Finalmente, el diablo desafió a Jesús, tentándolo a que comprobara su identidad como Hijo de Dios. Fíjate que para hacerlo, el diablo incluso tergiversó el Salmo 9:1, el Salmo 91, 11, 12, cuando dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús conocía la verdad. Y esta vez citó de vuelta el texto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, cuando dice: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. El diablo también quiere desafiar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Conocer las verdades que se encuentran en la Biblia es lo que nos ayudará también a nosotros a obtener la victoria sobre esta tentación. Nuevamente te digo, esta última palabra o esta última oración es poderosa, porque dice: conocer las verdades que se encuentran en la Biblia es lo que nos ayudará también a nosotros, así como ayudó a Jesús a obtener la victoria sobre las tentaciones que vamos a enfrentar. Porque déjame decirte, si Jesús fue tentado, la oportunidad o la casualidad, no, la secuencia, si Él fue tentado, tú también serás tentado, no hay duda alguna que en algún momento lo tendrás. Jesús nos enseñó que a través de la declaración de las Escrituras, Él pudo deshacerse de Satanás, obviamente hasta una próxima oportunidad, pero lo dejó con la boca abierta y dijo: no puedes contra mí, porque estos deseos que me ofreces, yo te los combato con el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso, amados, es mi insistencia que todos nosotros entendamos la importancia de lo que es la palabra de Dios. Por eso es en nuestra casa la misión enfática de que el pueblo se meta en la Escritura y que comprenda la Escritura, se apodere de ella, aún memorice versículos para que cuando vengan estos momentos de tentación pueda utilizar la Biblia como un arma. Ha sido una palabra mía desde el comienzo, está en la misión de nuestra casa y constantemente usted me oirá diciéndolo. ¿Cuál es el objetivo final de la tentación? Te pregunto. ¿Por qué es importante conocer cómo Jesús lidió con la tentación? Pues contestando la primera por ti, creo que el objetivo final de la tentación es que tú caigas, punto y se acabó. No es solamente que se asome la tentación y que tú pelees contra ella. El objetivo de la tentación es finalmente que tú caigas y le des la espalda al Dios Todopoderoso. Que le des la espalda al propósito que tú tienes. Porque ese es el objetivo de Satanás. Satanás vino a tentar a Jesús con el objetivo final de que Él desistiera del propósito para lo cual fue enviado. El enemigo va a tentarte con el mero hecho, con la idea final de que tú canceles el propósito eterno que Dios tiene para tu vida.
Así que es importante que veamos cómo Jesús lo hizo para entonces, por esa referencia, nosotros hacer lo mismo. ¿Qué impacto crees que el diablo quiere tener sobre tu vida? Es pregunta. ¿Qué impacto? El impacto que el diablo quiere tener sobre tu vida es descontrol. Quiere mantener. Mira, en Génesis la Escritura dice desde el principio que el objetivo, la declaración inclusive de Dios, en el principio decía que el diablo iba a atacar en el calcañar. El calcañar es como decir el talón de Aquiles. Es como decir el paralizarte. Yo creo que claramente desde el principio el objetivo que Dios dijo que el diablo iba a tener era de evitar tu progreso, de evitar tu caminar, de evitar el propósito en tu vida. Él te iba a herir en el calcañar. Pero definitivamente nosotros tenemos que vencer esa herida de tentación que quiere evitar que yo proceda, combatiéndolo con el arma que es la palabra de Dios, porque nos dio el mismo Jesús una enseñanza de cómo hacerlo. La Biblia vence las estrategias del diablo. Nuevamente digo, la Biblia vence las estrategias del diablo. Las mentiras y el engaño del diablo son nada ante la verdad y el poder de Dios. El diablo no tuvo más opción que salir vencido del desierto. Sin embargo, sabemos que él no se da por vencido fácilmente, hasta cuando se trata de enfrentar a Jesús. Así que podemos y debemos esperar que él actúe contra nosotros continuamente. Quiero decirte que lo hizo, y dice el texto que hasta la próxima vez. Dejó a Jesús hasta la próxima vez. Por eso te digo que tú tienes, no sé si esto te asuste o te sorprenda, pero la última tentación que venciste, ¿sabes qué? Va a regresar de nuevo, en alguna forma o tal vez la misma, porque el enemigo seguirá insistiendo. Pero tienes las herramientas para poder vencer y se encuentran en la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, algo que hemos hablado antes, que es la armadura de Dios. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y el 17 dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Óyeme, la única herramienta ofensiva de esta armadura es la palabra de Dios. El diablo seguirá tentándonos, tratará de engañarnos e intentará que cambiemos nuestro enfoque de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estemos en guardia de continuo, como dice Efesios 6:14. Nos recuerda que podemos defender nuestra posición contra sus ataques. Felizmente, Dios nos da el poderoso arsenal de la armadura para protección cuando participamos en una guerra espiritual. Y Dios también nos ha dado su palabra como nuestra arma principal de ataque. La espada a la que Pablo hace referencia aquí es la de un soldado romano. A diferencia de las armas de las que oímos mencionar hoy, esta espada se usaba en el combate cuerpo a cuerpo. Podemos esperar que Satanás nos ataque de manera muy personal. Esta enseñanza yo la di hace mucho tiempo acerca de lo que es esta espada que aparece particularmente en Efesios capítulo 6, porque cuando vamos al texto griego nos habla que la palabra espada es machaira. Machaira, esa palabra, cuando tú vas a buscarla particularmente, ¿cuál era la machaira? La machaira se hace referencia no a cualquier espada, no a una espada enorme, larga, no es una espada de esta de samurái, no es una espada que yo tengo una que me dieron de los Marines, era que es una espada larga de pelea. No, esta espada era una espada corta, se llama la machaira.
y era una espada que se utilizaba para pelear cuerpo a cuerpo. Es una palabra específica, decía yo en mi explicación. La palabra específica. Cuando uno se pone a definir y a convertir entonces el texto más explícito para ti, dice, utiliza entonces la palabra específica para que puedas luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo. No es cualquier palabra, es una palabra particular. Decía yo que el tener la escritura como mera repetición no es una palabra específica. No es que cuando tú tengas un ataque muy específico, tú comiences a decir o a repetir el Padre Nuestro como herramienta de defensa, cuando esa no es la palabra requerida en el momento particular de una tentación específica. Tú tienes que conocer la palabra para defenderte cuerpo a cuerpo con una palabra específica para ese combate que tú tienes cuerpo a cuerpo contra la tentación, contra el enemigo mismo. Por eso la Escritura nos dice que Jesús utilizó palabras específicas en el momento específico para el tipo de tentación que el diablo le tiró. Así que, amados, por eso debemos conocer la palabra de Dios para que tú sepas qué palabra decir en qué momento específico. Al reflexionar sobre la armadura que Dios nos dio, ¿cómo la usarías en la batalla espiritual que estás enfrentando en este momento? Tú que estarás enfrentando tal vez en una batalla, ¿cómo tú, con esta herramienta que es la armadura de Dios, cómo tú podrías enfrentar esta situación? Pues te doy la enseñanza, busca las promesas de Dios, aprende palabras particulares para que en un momento determinado tú puedas decir, yo creo en el Dios que me dice esto. Porque no podemos utilizar, Dios es el Dios de la provisión, cuando estamos en una necesidad física de salud. Porque hay palabras para salud y hay palabras para provisión, hay palabras de justicia, hay palabras de recobrar, de renovación, de restauración, hay palabras de pelea, hay palabras específicas de sabiduría, porque son específicas para momentos claves. Así que yo quiero invitarte a lo que el tema nos habla. Utiliza la palabra como arma en momentos específicos con una palabra específica. La Biblia es mi arma. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo vencer la tentación. Él nos mostró que la Biblia es un arma espiritual y cómo usarla cuando somos tentados. Mientras que el único deseo del diablo es robar, matar y destruir. Jesús quiere que tengamos una vida plena y abundante. Eso se refiere al versículo Juan 10:10, tan famoso, que dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es dar una vida plena y abundante. Y quiero decirte que esta palabra particular es una palabra poderosa y que la puedes utilizar con un futuro cierto para tu vida. Porque el enemigo quiere destruir, quiere matar y va a utilizar todas las herramientas de tentación posible para que tú lo hagas. Pero cuando tú te acuerdas que el propósito, el deseo de Dios es darnos una vida y una vida en abundancia. Y escúchame, siempre he utilizado, cuando leo este texto, siempre he explicado que esta vida en abundancia es una vida ahora, es una vida ahora. Porque la vida eterna definitivamente es en abundancia, no hay duda, no hay una opción en la vida eterna para los creyentes en Cristo Jesús. No hay una opción que no sea una vida en abundancia. Pero el texto se refiere en la relación del diablo que está en este momento, que no estará en la vida eterna, el diablo con relación a Dios y su propósito. Así que el momento descriptivo de ese texto habla de la operación o el protagonismo del diablo en el tiempo terrenal y el protagonismo de Dios en el tiempo terrenal. El protagonismo del diablo es matar, hurtar y destruir en este tiempo, pero el protagonismo de Dios en este tiempo es darte una vida plena y una vida en abundancia. Por lo tanto, no es proyectarte a la eternidad, sino es proyectarte ahora. Y eso entonces requiere que lo sepas para que demandes y digas, sabes que yo tengo una promesa de parte de Dios que Él me va a entregar a mí, que ese es su deseo, una vida en abundancia. Eso te proyecta a las grandes cosas que Dios tiene para tu vida. La Biblia es tu arma. Cuando conocemos la palabra de Dios y comprendemos su verdad, resistimos al diablo con mayor firmeza. No seremos seducidos por la tentación, el engaño
y nuestros deseos egoístas, que fueron las tres cosas importantes por la cual en el ejemplo que hablamos de Lucas, el Jesús fue tentado, seducido la tentación, el engaño y deseos egoístas. Al usar las Escrituras como un arma en tu vida diaria, descubrirás que ella puede ser tan relevante y poderosa para ti como lo fue para Jesús. ¿Me escuchaste? Encontrarás que la Biblia hoy puede ser tan poderosa como lo fue para Jesús. Y quiero darte noticias. Obviamente, Jesús conocía el texto escrito por él mismo como Dios, escrito por él, entregado a través del Espíritu Santo a estos hombres que escribieron. Así que esta palabra fue entregada por él. Él las conocía obviamente de tapa a tapa. Pero hoy nosotros tenemos más todavía. Hoy nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino tenemos la declaración de la gracia en el Nuevo Testamento. Adicional a eso, de forma escrita, tenemos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, amados, tú tienes una herramienta tan poderosa. Y hablando de la Biblia en tus manos, tiene ahora no solamente los primeros libros, sino tienes ahora los 66 libros de la palabra completa de Dios, palabra inspirada por el poder del Espíritu Santo. Y tienes el Espíritu Santo en tu vida. Así que, ¿cómo no tienes la herramienta completa, más estás afilado, mi amado? Estás afilado, tienes la herramienta afilada que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Coge la machaira de Dios, la palabra específica, no cualquier espada. Esto es importante verlo porque cuando nosotros no conocemos la palabra específica, estamos batallando con una espada gigantesca. Es como coger la Biblia, los 66 libros, y querer decirle al diablo, aquí te tiro con la Biblia como un texto completo. Y es como una gran espada gigantesca que hay que pesarla para levantarla. Y puede hacer un efecto poderoso, pero toma tiempo en levantar esa espada completa cuando la machaira era una espada corta de cuerpo a cuerpo, el cual tú podías ser más efectivo. Utiliza la palabra de Dios específica. Pero para eso necesitas, como dice el texto en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú, sea completamente preparado, maduro para toda buena obra. Definitivamente lo puedes lograr con la palabra de Dios. Te invito a que te metas en la Escritura. Es mi insistencia en nuestra casa el que nosotros nos metamos en la palabra de Dios. Recientemente nuestra casa participó definitivamente de una experiencia maravillosa de lectura bíblica que ha tomado a la iglesia, le tomó a la iglesia 3 años lograrlo. Con un sistema, ¿verdad?, de pausa, un sistema de días, un sistema de consistencia, pero se leyó la Biblia completa en 3 años. Y hay grupos de personas que pasaron el proceso, se enriquecieron con el texto, se gozaron de la evidencia bíblica, disfrutaron historias que no conocían, volvieron a darse cuenta de las promesas de Dios para con ellos, como señalaron la Biblia, la marcaron, se sorprendieron de cosas que nunca habían escuchado, nunca la habían leído, nunca habían sido expuestas a ellos y se enriquecieron. Hello. Si está correcta mi pronunciación de la I. Se enriquecieron. Hello. ¿Hay alguna maestra de español? Enriquecieron. Ay, no sé si la debo utilizar entonces, no la conozco. Hello. Se enriquecen. Se enriquecen. Y se enriquecieron de la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno es eso. Qué bueno. Así que hagamos una pausa y escuchemos lo que este mensaje nos dice. De las 3 tentaciones que experimentó Jesús, escúchame, el deseo físico, lo que el mundo ofrece y la identidad de Dios, ¿cuál sería la más tentadora y la menos tentadora para ti? Tres ejemplos, los ejemplos de Jesús. El deseo físico, lo que el mundo ofrece o la identidad con Dios. Tal vez tú te veas en alguna más fuerte que otra y para ti la tentación fuese más fuerte en una que otra. Tal vez a ti definitivamente el deseo de tener tantas cosas, el deseo físico, el Señor dice, vete, come. Estás en necesidad, tienes hambre, come.
Tal vez tú quisieras tener y tener y tener y satisfacerse de tantas cosas para llenar unos vacíos que tienes, porque tal vez alguien te dijo que tú no ibas a lograrlo y ahora quieres demostrarle a tanta gente que sí tú puedes lograrlo y quieres muchas cosas, quieres deseos y te alejas de la relación con Dios. Quiero decirte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Pero también tal vez te estás en el punto de que lo que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece, mira, te lo llevó al tope del templo y le dijo, hey, todo esto te lo ofrezco. El mundo, como está hoy en este siglo XXI, definitivamente ofrece tantas cosas, tantas oportunidades, yo quiero lograr esto, quiero alcanzar ser el presidente, quiero obtener miles de dólares, quiero obtener mucho dinero en el banco. Y hay una tentación del enemigo en querer proveerte puertas para que tú llegues a esos puntos. Y no confundas el lograr cosas, el ser efectivo, el ser un profesional, el lograr cosas para tu familia. No confundas eso con el deseo de vanidad de vanidades. Porque Jesús al final fue el carpintero. Él trabajó en el oficio de su padre. Así que él tuvo un trabajo. No se trata de que tengas un trabajo, un oficio. Se trata la realidad de la ambición desmedida que ofrece el mundo. Y el peligro que hay en moverse a los deseos del mundo más que alinearse con Dios. Más que alinearse con Dios. Y la última es la identidad con Dios. ¿No? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso tú no eres hijo de Dios? Entonces esa identidad a veces el enemigo la pone para dejarnos creer que nosotros no necesitamos necesariamente de Dios y que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, y definitivamente no, a Dios es el que merece adoración. Dios es el único que merece adoración. Ten cuidado entonces y aprendamos de que así Jesús fue tentado, nosotros definitivamente seremos tentados. Pero Jesús nos enseñó cómo hacerlo y es ir a la palabra del Señor, definitivamente. También nos enseñó el texto que fue tentado en el momento más débil de su vida. Ten cuidado con los momentos de debilidad de tu vida, porque es precisamente en esos momentos donde tú vas a ser atacado. ¿En qué momento de tentación? Escúchame, le digo como pastor, te lo digo. Hay momentos de debilidad que vienen a tu vida cuando tú te despegas de Dios. La iglesia está diseñada por Jesús. Él fundó la iglesia en el día de Pentecostés con el propósito de que todos estuvieran unánimes y se ayudaran los unos a los otros. Si tú no entiendes, no comprendes la realidad del diseño de Jesús en el momento de diseñar la iglesia, que fue para el beneficio de que tú te fortalecieras y que no fueras débil, porque Él sabía que así como Él fue tentado en un momento de debilidad, tú igualmente serás tentado si tú te despegas de lo que trae fortaleza a tu vida. Alaba. Uno de los diseños de Dios para el fortalecimiento de tu vida a nivel espiritual es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la unidad, la santidad de los santos juntos hace posible de que tú te fortalezcas. Así que yo te invito, amado, que comiences a pensar cuál es tu relación con la iglesia, cuál es tu relación con los hermanos de la fe, cuál es tu relación con gente que busca de Dios, cuál es tu relación con la gente que te rodea, y verás y te darás cuenta que puedes tener unos puntos de debilidad porque no estás fuerte en el Señor. Y esos momentos son los que va a utilizar como lo hizo con Jesús para atacar tu vida. Pero cuando venga, estás tú con la herramienta, con el arma suficiente en ti como para responderle a la tentación. Conmigo no puedes, porque yo sé la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido la tentación más grande que has enfrentado? Pregúntate, contéstatela a ti mismo. ¿Estás utilizando versículos bíblicos para vencerla? Lo que está pasando ahora mismo, lo que estás envuelto ahora mismo, por lo que hoy sientes presión, por lo que hoy sientes que estás agobiado, sientes que tal vez estás en una presión, una tentación. Escúchame, no mezcles lo que es los procesos de Dios con las tentaciones del enemigo. Hay una diferencia bien clara y esto lo puedes identificar cuando tú eres definitivamente
una persona entendida. Los entendidos pueden definir lo que son los procesos de Dios y lo que son las tentaciones de Satanás. Son dos cosas diferentes. La Biblia claramente dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios pasa a uno por procesos. Y hay que tener la definición clara de las dos cosas. Y cuando tú eres entendido de Dios, entonces podrás definir qué puerta es de Dios y qué puerta no es de Dios. Y puedes saber entonces si en esta hora estás enfrentando una tentación. La pregunta es cómo estás batallando esa tentación. ¿Estás utilizando la palabra de Dios? ¿Estás utilizando la palabra de Dios contra eso? Yo soy vencedor. Yo sé quién yo soy. Hey, Señor me ha dado. Comenzar a declarar con tus labios vida y no muerte. Comenzar a declarar palabras específicas con la machaira a particular. ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez has creído una mentira sobre ti o tu vida? ¿Cuál fue? ¿Has considerado que es posible que el diablo esté detrás de ella? Esas mentiras es que el diablo quiere decirte que tú no puedes, que tú no eres capaz, de que mírate, no lo vas a lograr, tú no eres lo suficiente, tus errores del pasado te descualifican. Todas esas mentiras del enemigo que lo quiso hacer con Jesús. No que eres hijo de Dios. Amado, Jesús nos muestra que los versículos bíblicos son el arma perfecta cuando enfrentamos las tentaciones. Leer, memorizar y citar la palabra de Dios es vital para nuestro sistema defensivo contra el diablo. Otros creyentes también pueden ayudarnos a enfrentar y vencer la tentación cuando nos reunimos con gente que nos pueden hablar a nuestra vida de la palabra de Dios y pueden citarnos a nosotros entonces palabra de Dios. Pero todo es esa herramienta y es una arma perfecta. Es la arma perfecta la palabra de Dios. Pero para eso hay que leer, memorizar y declarar. Leer, memorizar y declarar. Leer, memorizar y citar. Una vez yo dije, ¿verdad?, de una declaración de alguien, y me encanta ir a casas de gente y encontrar que en las paredes de sus casas hay palabra de Dios. Me encanta ver que uno entra a la casa y hay versículos bíblicos declarados, posteados en diferentes lugares, porque eso lo que dice es, hey, la palabra de Dios es importante, quiero que todos la vean y quiero memorizármela. Se convierte en una memorización, es un emblema claro de unas palabras escritas que nos ayudan a ir y seguir con ellas. Y eso ayuda, cita la palabra de Dios constantemente y verás que va a ser poderoso. Entonces hay un desafío para ti, hoy. Invita a un amigo de confianza o a un líder de la iglesia para que sea tu compañero de rendición de cuentas, el accountability. Puede ayudar a mantenerte vigilante ante las batallas de la vida. Dice Proverbios 27:17, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. El que sabe cuál es la etapa en que estamos en la iglesia ahora mismo, sabe que estamos buscando adelantar los conocidos a que se hagan amigos casuales, los amigos casuales en que se hagan amigos y los amigos que se hagan mejores amigos a través del tiempo intencional. Hierro afila a hierro, un amigo afila a un amigo. Definitivamente puedes utilizar esta estrategia. Deja que se comunique contigo y te haga preguntas difíciles. Hello, Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Atrévete, estamos en esa. El domingo pasado hablamos de transparencia, ya el mensaje está puesto en el app, está puesto en las redes y lo posteé yo personalmente también. Como ejemplo, que alguien te diga, oye, ¿cómo estás lidiando tú con las tentaciones? O que te hagan, ¿estás haciendo de la lectura bíblica un hábito regular? Atrévete a que gente se atreva a decirte estas cosas para que tú puedas defenderte o poner en pensamiento esas preguntas claves, esas preguntas retantes, y que se convierta esa persona en una persona de rendición de cuentas, alguien que esté accountability contigo y que tú también puedas decirle, ¿y tú estás teniendo un hábito de lectura? Considera citar los versículos de la Biblia mientras los memorizas.
Permite que tu compañero de rendición de cuentas ore contigo y te anime con la palabra de Dios. Definitivamente, yo creo que hoy hemos visto cómo la Biblia puede ser un arma. Con esta sección número 4 cerramos el diálogo de la Biblia como primer punto de doctrina que nosotros creemos. Si te perdiste, todos los anteriores están grabados, están en Facebook, están en nuestra página de YouTube, Casa SLE. Ahí puedes ver los videos que hablan de las 4 secciones que hemos hablado acerca de la Biblia. Maravilloso, ve conmigo a esta travesía de este estudio sistemático de la palabra de Dios, de las doctrinas fundamentales, las cuales nosotros creemos todos los miércoles. Estaré contigo, ¿verdad? En ocasiones, por circunstancias, no podemos seguir, pero la secuencia de estos videos estarán para que pueda ser revisado una y otra vez, a través de la duración de la existencia de este video en las redes sociales. Así que estaremos contigo. Vuelvo y digo, creemos que la Biblia es inspirada. La Biblia es la palabra de Dios y creemos la importancia de esta doctrina para nosotros, que la Biblia es infalible, la Biblia es la manera que Dios se revela a nosotros, la Biblia es nuestra guía divina, autoridad de nuestra fe, es nuestra creencia y manera de vivir. Así lo creemos. Así que te invito, el tiempo se me va, te invito definitivamente a que lo hagas parte, úsala como herramienta, úsala de una manera poderosa y verás definitivamente cómo ella puede definitivamente cambiar la forma en que tú vives. Hablamos en la sección número 1, la Biblia como la palabra de Dios. Hablamos en la sección número 2, la Biblia es la verdad. Hablamos en la sección número 3, la Biblia es mi guía. Y hoy cerramos con la Biblia es mi arma. Te invito entonces a la semana que viene comenzar con el volumen número 2 de esta serie sistemática que se llama Aprende Adultos. Te invito a que sigas conmigo y vamos a estar hablando acerca de quién es Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Estaremos hablando de Padre como Dios el Padre. Después hablaremos de Dios como Jesús y después hablaremos de Dios como Espíritu Santo. Dentro de ese volumen número 2, ¿quién es Dios Padre? Estaremos hablando de Dios es el único Dios verdadero, Dios está en control, Dios cuida de mí y Dios es eterno. Así que acompáñame, amado, a esta travesía de compromiso bíblico o Bible Engagement, un proyecto de las Asambleas de Dios en el cual estamos utilizándolo como una herramienta de discipulado en sus huellas. Soy el pastor Boris W. Díaz, de esta tu casa, Santuario de las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios, deseándote que tengas paz en tu casa y que la bendición de Dios te persiga, que esa gracia te persiga donde quiera que tú vayas. Gracias a los que se conectaron conmigo en este tiempo. Así que sin nada más, me quedan 5 minutos, pero cierro este proyecto en esta hora con esta declaración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. Te veo en Discipulado en sus huellas con Aprende Adultos. Bendiciones. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slelife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.